Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la primera parte de uno de los relatos más interesantes que han llegado al canal, así que les pido dos cosas. La primera, que disfruten cada minuto de este relato, porque nos abre las puertas a un mundo que la mayoría de nosotros desconocemos, pero que es más impresionante de lo que parece a primera vista. Y la segunda, que apoyen mucho a este video, con sus likes y comentarios, porque esa es la mejor manera de hacer que este contenido crezca y le llegue a cada vez más lectores de la oscuridad. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Confesiones de un nahual, parte 1. Buenas noches, Dan. Te escribo desde un pueblo ubicado en la zona montañosa del estado de Hidalgo. Omitiré mi nombre por motivos personales, pero te escribo porque un nieto mío es muy fan de tu canal y recientemente, cuando su madre me visitó, me contó sobre las historias que se cuentan en tu canal. Al principio, pensé que era un canal más, con relatos de terror inventados, o con un anfitrión que claramente no respeta a su público, pero cuando te escuché, me dio gusto conocerte, aunque sea a través de tu canal de YouTube, y por ese motivo, me animé a platicarte un poco de mi vida como nahual. En la actualidad, tengo 80 años, y estoy seguro que estoy viviendo la recta final de mi vida, pero cuando tenía 8 años, veía este mundo con ojos distintos, con unos ojos llenos de ilusión e inocencia, y con esa perspectiva fue como conocí a don Baltasar, un hombre que tenía cerca de 50 años cuando lo conocí. La primera vez que supe de él fue cuando mi mamá me mandó a entregarle una bolsa del pan que vendíamos. En esa ocasión, cuando llegué a su enorme casa de madera, ubicada en una de las partes más altas de la montaña, me dispuse a tocar una pequeña campana que tenía en su portón. A lo lejos, gritando con una voz bastante ronca, me preguntó quién era y qué quería, pero cuando le dije que venía de parte de mi madre para entregarle su pedido de pan, de inmediato cambió su actitud por una más amable y me dijo que abriera la puerta para pasar directo a su casa. Desde que entré a su casa, supe que aquel hombre era alguien especial, por la cantidad de muebles y piezas de lujo que tenía por doquier, así como por la enorme biblioteca que abarcaba más de la mitad de toda la planta baja de su casa. Cuando bajó por sus enormes escaleras, me sorprendí demasiado al ver que se trataba de un hombre común y corriente, con orígenes indígenas, como yo, y vestido de una manera más humilde que la de mis padres, con sandalias, ropa de manta y un sombrero de palma. El hombre tenía varias cicatrices en su rostro y en sus brazos y piernas, y un tipo de mirada que nunca había visto en mi vida. Su mirada era profunda e hipnotizante, y sus ojos como tal tenían algo especial. Su iris era más oscuro y grande que los de los ojos comunes, y cuando me vio por primera vez, lo hizo directamente a mis ojos, observándome detenidamente como si estuviera leyendo algo dentro de mí. Después de eso, sacó un billete y unas monedas de su pantalón y me los dio, diciéndome que el cambio era para mí. Después, el hombre me preguntó mi nombre y me preguntó por mis padres, para posteriormente, de forma inmediata y sin rodeos, preguntarme si quería trabajar con él por las tardes.
Me dijo que me pagaría bastante bien y que solo debía ayudarle con algunas labores de la casa y con el cuidado de sus perros. Sin pensarlo, le contesté que sí, porque me emocionó la cantidad que me pagaría, y después de ir personalmente a hablar con mis padres para pedirles permiso, comencé a trabajar en la casa de don Baltasar, sin saber que eso cambiaría mi vida por completo. Durante las primeras semanas, solamente me puso a realizar tareas sencillas, como limpiar sus muebles y las piezas históricas que tenía en su sala, así como barrer las hojas de su jardín. Pero después del primer mes, cuando terminaba mis labores diarias, antes de regresar a mi casa, don Baltasar se sentaba en su sala y me invitaba a platicar con él. En aquellas primeras pláticas, solía hacerme una que otra pregunta sobre mi vida de niño, como a qué me gustaba jugar con mis amigos y si me gustaba ir a la escuela. Pero en la mayor parte del tiempo, él era el que tenía la palabra, contándome cuentos que me aseguraba haber vivido por él mismo, así como mitos y leyendas que me espantaban un poco, pero que me encantaba escuchar. Me contaba relatos sobre duendes, hadas y lugares embrujados, además de cientos de historias de brujas, de quienes me decía que siempre me debía cuidar. Incluso me daba varios consejos para mantenerlas alejadas de mí, tanto de manera física como imaginaria, porque en ese entonces una de las primeras enseñanzas que me dio fue evitar los ataques psíquicos de las brujas negras, quienes suelen acosar tu pensamiento con deseos para hacerte llegar a un lugar en específico y después atacarte. En ese entonces, yo pensaba que todos los relatos de don Baltasar eran meras invenciones de él, pero una tarde lluviosa, mientras platicábamos para que pasara la lluvia y me regresara a mi casa, me habló de los nahuales por primera vez. Esa ocasión fue muy especial para mí, no solo porque el tema tendría una gran trascendencia en mi vida, sino porque fue la primera vez que vi a don Baltasar hablar de una manera seria, dirigiéndose a mí como si fuera un adulto, para hablar de algo que claramente era muy importante para él. Primero, me preguntó si había escuchado hablar de los nahuales, a lo que le respondí dudosamente que sí, ya que era un tema que siempre me había dado miedo, sobre todo porque mi mamá solía hablarme mucho de ellos, haciendo hincapié en una leyenda que se contaba del lugar donde vivíamos, donde las personas aseguraban que vivían varios nahuales desde tiempos inmemoriales. Al ver mi titubeo en la respuesta y mi clara actitud evasiva del tema, don Baltasar procedió a explicarme el origen de estos seres, su historia y el destino que deben enfrentar después de aceptar su naturaleza, porque en esa tarde lluviosa recibí la primera lección que jamás olvidaré en mi vida. Ser nahual es un destino, no una decisión. Al día siguiente de aquella tarde lluviosa, llegué a la casa de don Baltasar, como todos los días, entrando por la enorme puerta de madera de su sala, pero cuando lo hice, noté algo raro en el aire, porque prácticamente en toda la casa había un olor bastante fuerte, el cual puedo describir como una mezcla de lodo y sangre. Al percatarme de ello, de inmediato me tapé la nariz con mis manos y comencé a gritarle repetidamente a don Baltasar, quien no me contestaba ni daba pista alguna del lugar donde podría estar. Un poco asustado por la situación y por aquel fétido olor, seguí gritando el nombre de aquel hombre, mientras lo buscaba por cada rincón de su casa, subiendo incluso al segundo piso, donde nunca antes había estado, pero en ese lugar era donde don Baltasar tenía su habitación. Así que bastante preocupado, me dirigí directamente a ese lugar, donde estaba mi última esperanza de encontrarlo. Cuando llegué a su habitación, toqué un par de veces la puerta, llamándolo por su nombre, pero tras no recibir respuesta, me animé a abrir la puerta sin su permiso, y cuando lo hice, presencié la escena más impresionante y aterradora que tuve en toda mi infancia, porque cerca de su cama
Tirado en el piso, estaba el hombre con el que había convivido los últimos meses, totalmente inconsciente, con el cuerpo semidesnudo y bastante ensangrentado. Al verlo, corrí de inmediato para acercarme a él y ayudarlo, pero justo cuando estuve a 1 metro de distancia, mi cuerpo se paralizó por completo y mi piel se puso fría, al mismo tiempo que latía mi corazón tan fuerte que era capaz de hacerme temblar, porque enfrente de mí tenía el cuerpo de don Baltasar, el cual no se parecía en nada al cuerpo de un ser humano común. Lo primero que llamó mi atención fue que su piel tenía demasiado pelo, como el de los perros, y sus pies y brazos eran completamente los de un animal, con sus enormes dedos y pezuñas. Pero lo que más llamó mi atención fue su rostro, ya que yo estaba seguro que se trataba de don Baltasar, por los pocos rasgos humanos que aún se notaban en él, pero su boca y su nariz se habían convertido en un largo hocico, con una enorme fila de dientes caninos en su interior, y en su cabeza parecía tener lo que parecían ser un par de cuernos. Recuerdo que al verlo, de inmediato caminé hacia atrás, moviendo mi cabeza en negación y buscando alejarme lo más rápido que pudiera de él. Al hacerlo, me tropecé con algo y caí en el suelo, y cuando me levanté, tuve la fuerza suficiente para bajar las escaleras y salir corriendo de la casa, totalmente muerto de miedo. Cuando estuve afuera, en el jardín de la enorme casa, me tiré al pasto y me puse a llorar. Recuerdo que en ese momento tenía una extraña mezcla de sensaciones en mi cuerpo, porque por un lado, moría de miedo y solamente quería llegar a casa para contarle todo a mis padres, esperando que me dijeran que todo había sido una pesadilla y que no podía ser cierto. Pero por el otro, tenía mucho coraje conmigo mismo, porque mi cariño hacia don Baltasar no me dejaba irme de la casa, sabiendo que aquel hombre necesitaba mi ayuda o definitivamente moriría. Así que sin pensar en lo que estaba haciendo, regresé a la casa, cerré la puerta por dentro y subí lentamente a la habitación, donde seguía inconsciente don Baltasar. Como pude, lo levanté y lo puse en su cama, y mientras lo hacía, algo dentro de mí comenzó a latir fuertemente, como un instinto, y sin saber por qué lo estaba haciendo, comencé a lamer las heridas que don Baltasar tenía en su cuerpo, deteniéndome sobre todo en las que se veían con mayor gravedad, las cuales estaban en sus piernas y brazos. Cuando su sangre hizo contacto con mi lengua, sentí una extraña conexión, la cual me es imposible describirles. Solamente les puedo decir que en ese momento supe que aquel hombre y yo estábamos conectados y que compartíamos algo que no se puede explicar, porque era algo que nos unía y que desde ese momento formaría parte de mi vida. Esa tarde, después de poner mi saliva en las heridas más graves, tapé el cuerpo de don Baltasar, cerré su habitación y me fui a mi casa, como si por algún motivo supiera que lo que había hecho le ayudaría de algo, actuando de forma instintiva por primera vez. Igualmente, esto es difícil de explicar. Solo les puedo decir que ese día regresé a mi casa, platiqué con mis padres y cené como lo hacía todas las noches, sin hacer mención de lo que había visto. Me puse mi pijama, lavé mis dientes y me fui a dormir, haciendo todo esto en modo automático, sin miedo, sin sobrepensar las cosas. Solamente fluí, tal como lo hacen los animales, quienes no se ponen a pensar en su existencia, ni en los pensamientos que tendrán las personas u otros animales sobre ellos. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, literalmente desperté,
porque sentí de golpe cómo entró mi conciencia de humano, y en ese momento tuve demasiado miedo por lo que había pasado la tarde anterior, y mientras hacía mis actividades diarias, no dejaba de pensar en si estaba bien o mal lo que había hecho, además de que no dejaba de temblar cuando pensaba que toda la tarde anterior había estado actuando de una extraña manera, como si mi verdadero yo estuviera muy dentro de mi cuerpo y como si mi cuerpo actuara por sí mismo. Ese día tenía mucho miedo de que dieran las 3 de la tarde, porque esa era la hora en la que debía ir a la casa de don Baltasar, pero consciente de que debía cumplir con mi deber y preocupado por la vida de aquel hombre, me dirigí a su casa, como todos los días. Cuando llegué, los perros estaban ladrando y aullando sin parar, y la puerta del exterior estaba todavía sin llave, como la había dejado la tarde anterior. Así que entré directamente, sin llamar a la puerta, y de inmediato me dirigí a la habitación de don Baltasar. Cuando llegué, abrí la puerta lentamente, totalmente asustado con lo que podía encontrarme en su interior, pero cuando la abrí por completo, sentí una sensación extraña en todo mi cuerpo, al ver que don Baltasar estaba sentado en su silla, mirando a través de la ventana, totalmente repuesto y con su cuerpo de humano tal como lo conocía. Gracias por lo de ayer. Creo que ha llegado el momento de hablar de lo que realmente eres. Cierra la puerta y siéntate a un lado de mí, me dijo. Gracias por escuchar la primera parte de este increíble relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la infancia de este misterioso hombre? A mí, me dejó en claro que el destino de cada uno de nosotros, tarde o temprano se manifiesta, dejándonos saber que hay caminos que debemos tomar, aunque ello implique cambiar nuestra vida por completo. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios si ustedes conocen alguna historia, leyenda o experiencia directa con los nahuales, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un perro. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.